Escucha, el Centro de Reconciliación Familiar Libertad en Casa presenta las buenas noticias. Pues el Señor concede sabiduría, de su boca proviene el saber y el entendimiento. Al que es honrado, Él le concede el tesoro del sentido común, y Él es un escudo para los que caminan con integridad. Proverbios 2:7. El saber, la ciencia y el entendimiento son armas poderosas en Dios para derrotar las estrategias de la serpiente, usadas para desvirtuar la verdad. Bienvenidos. Estamos en esta serie estudiando las formas que el enemigo emplea para mantenerse en el gobierno espiritual de la tierra. Es que Satanás, a diferencia de lo que la gente puede imaginarse, lejos de ser un monstruo de 4 cabezas, cuernos y cola, es una inteligencia capaz de confundir a quien no tiene el conocimiento que le afianza en su manera de pensar. Es por esto que mi oración siempre será que Dios llene tu mente de sus pensamientos y tu corazón de su amor, para que, por lo primero, sepas cómo conducirte en esta tierra y por lo segundo, sepas cómo tratar a los demás. Por allá en 1941, el escritor C.S. Lewis publicó el libro Cartas del Diablo a su sobrino, una obra literaria donde, desde el conocimiento profundo del ser, plantea las maneras como el enemigo puede influenciar en la conducta humana. Él escribió: gracias a ciertos procesos que pusimos en marcha en su interior hace siglos, a los seres humanos les resulta totalmente imposible creer en lo extraordinario mientras tienen algo conocido a la vista. Esto corrobora lo que hablamos ayer: la realidad supera la fe. Por eso, entre más realidad consumas, menos oportunidad tendrás de ver lo extraordinario de la creación y lo sublime del amor de Dios. La normalidad es la idea satánica de la conformidad. Nada que se salga de lo normal y reglamentario es aceptado por la mayoría, pero lo normal ha sido establecido por mentes que lograron determinar que las cosas se debían hacer de esa manera y funcionaban de esa forma. Y las otras mentes más influenciables y crédulas lo secundaron y lo aceptaron. Es fácil descubrir que el mundo hace 100 años tenía una normalidad muy diferente a la actual. Por ejemplo, el uso de sanguijuelas en la medicina inició en la antigua Grecia. Ellos creían que los animales podían equilibrar los 4 humores del cuerpo y curar diferentes dolencias al succionar la sangre. Y esto duró hasta comienzos del siglo XX. ¿O qué podemos decir del famoso Ku Klux Klan? La sociedad americana aceptaba abiertamente este grupo de racistas y hacían festivales, reuniones y hasta presentación de bebés. Se creía en la eugenesia. Los grupos racistas eran aceptados porque la eugenesia era considerada una rama científica y se volvió una ley en al menos 32 estados de los Estados Unidos. La eugenesia era una teoría pseudocientífica en la que se creía que los humanos podían mejorar la especie con el racismo. No solo Hitler tenía esta idea, sino gobiernos de todo el mundo intentaron mejorar la raza de sus ciudadanos. Es curioso cuando uno se pone a investigar la estupidez humana, incentivada por la ignorancia e influenciada por el diablo que pervierte la verdad y transforma el derecho. ¿Sabías que desde 1881 en Chicago existía una ley que multaba a los feos? Sí, los cojos, los mancos, los que tenían defectos en los ojos o cualquier defecto físico, los bajitos, los gorditos, en fin, los que se salían de lo normal. Tenían que pagar entre $1 y $50 según lo feo que fueran, o mejor, no aparecerse en público. Es cierto, esta ley se abrogó después de la Segunda Guerra Mundial, ya que regresaron muchos minusválidos a Chicago.
No puedo dejar de mencionar la medicina para las mujeres, que a principios del siglo XX la ignorancia masculina sobre la anatomía de la mujer era tal que no se sabía con claridad cómo atender un parto o cómo tratar la ansiedad femenina causada por los ciclos menstruales. Se llegó a diagnosticar masajes pélvicos y genitales para las mujeres que estaban histéricas. Más aún, esto generó que unos años más tarde se inventaran un tratamiento electromecánico, que es precursor de los juguetes sexuales de la actualidad, cuyo uso se ha normalizado como se ha normalizado toda la depravación sexual y el deterioro moral. Es mucho lo que al respecto de la normalidad podemos decir. A muchos nos puede parecer gracioso ver cómo tanta gente inteligente puede creer tanta estupidez que desvirtúa la verdad y nos aleja del propósito de la creación. Pero hoy no estamos muy avanzados. Con toda la tecnología, toda la ciencia y todo el conocimiento que en este siglo XXI se ha alcanzado, hay mentes que se atreven a creer que no se nace varón o hembra, que se puede escoger el género sexual, que la unión de dos personas del mismo sexo es un matrimonio, o que los animales reemplazan los hijos, que el incesto es legal y que la pedofilia es normal, que el feto en el vientre de la madre hace parte del cuerpo de la mujer. En fin, la normalidad es un arma que preserva la ignorancia, desvirtuando la verdad. Jesús constantemente rompió con la normalidad reglamentaria de su tiempo. Él cuestionó estructuras religiosas y sociales que eran muy rígidas, llevando a la gente a la reflexión y al conocimiento de la verdad. Por ejemplo, la ley del sábado. El sábado fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del sábado, dijo el Señor. Marcos 2:27. Aquí reordena la prioridad. La ley está al servicio de la vida y no al revés. El día de reposo se instituyó para mí, así que yo soy libre de hacer con mi día de reposo lo que yo quiera. O en el caso de las leyes de la pureza ritual y el contacto con marginados, enfermos y desechables sociales. Él tocaba leprosos, sanaba ciegos y enfermos, conversaba con mujeres y aún con samaritanas y samaritanos, rompiendo todas las barreras de la normalidad. Esta normalidad está sujeta a la ignorancia. El proverbista dice que el Señor concede sabiduría, de su boca provienen el conocimiento y el entendimiento. Así que como estrategia, el diablo impuso el oscurantismo religioso y la superstición que permite normalizar los acontecimientos paranormales y supersticiosos para mantener atada la mente de las personas y que no puedan ver la verdad. Es tanto que aún después de la cruz, el mundo entero tenía que creer en lo que quienes se abrogaron el derecho de la palabra de Dios les enseñaban. Después del primer siglo y la muerte de los apóstoles, se normalizó la persecución, la mojigatería, la religiosidad y la hipocresía. Muchos mártires entregaron su vida en esta guerra para que lo que sale de la boca de Dios dé el verdadero conocimiento y el verdadero entendimiento. Hoy, entonces, esa normalización ha cambiado el plan y ha generado tantas corrientes de pensamiento que para cada grupo hay una doctrina diferente. Que si alzo las manos para orar, que si repito rezos, o que si oro en lenguas, o que si pentecostales, o que si bautistas, o que si católicos, o que si la Virgen, o que si los santos. Normalizamos vivir como el mundo quiere, pero ir a la iglesia lo hacemos como el enemigo lo ha diseñado. Cuando el apóstol Pablo escribe, no se amolden al mundo, en Romanos 12:2, lo que está diciendo es que no dejemos que el mundo nos dé un formato de normalidad, donde las mayorías imponen su manera de pensar y de vivir, conforme a los deseos engañosos del diablo. No amen a este mundo ni las cosas que él les ofrece, escribió el apóstol Juan en su primera carta. Porque cuando aman al mundo, no tienen el amor del Padre en ustedes, pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea, pero el que hace lo que a Dios le agrada vivirá para siempre. Primera de Juan 2, 15 al 17. Es que todos los apóstoles invitan a entender que lo que tenemos frente a nosotros no es necesariamente lo eterno, que no es lo valedero y lo duradero.
Vivir conforme al mundo es escuchar la voz del diablo que normaliza la conducta del pecado y el orgullo y la deshonestidad. Y esto solo perpetúa la ignorancia, pues el mismo proverbio de nuestro inicio dice que al que es honrado, Dios le concede el tesoro del sentido común. Aquí, el rey Salomón usó la palabra hebrea yazar, que es muy poco usada en el texto bíblico e indica hacer lo recto a los ojos de Dios. No está hablando de hacer lo que la norma dice, sino lo que la palabra de Dios instruye. Esto es lo que enseñó el Mesías, que no es la obra de la ley, sino la intención del corazón, porque normalizamos las conductas externas del comportamiento, pero permitimos que el enemigo siga llenando nuestra mente y corazón de sus razonamientos que desvirtúan la verdad. Pero a quienes tienen esa manera de ser y hacer, Dios les concede en hebreo tusiyá, que significa respaldo, apoyo y comprensión intelectual. Eso es el sentido común, no actuar por una simple superstición o creencia, sino por el conocimiento resultante del estudio ordenado y de la relación con el instructor. En las cartas del diablo, éste le recomienda a su sobrino no usar la ciencia, quiero decir, las ciencias de verdad, como defensa contra el cristianismo, pues esto lograría efectos contrarios a sus pretensiones. Claro, cuando hay hombres rectos que estudian el universo y su formación, la física, la química, la biología, la naturaleza, la geología y todas las ciencias naturales, confirmarán la palabra de Dios y descubrirán la verdad del cosmos. Isaac Newton, el padre de la física, establece que el funcionamiento del universo necesita una mente inteligente y suprema. Johannes Kepler, que formuló las leyes del movimiento planetario, estaba convencido de que Dios creó el mundo siguiendo una armonía matemática y racional. Figuras como Albert Einstein y el matemático John Lennox han expresado que a mayor estudio de la ciencia, mayor asombro por la complejidad del universo y mayor convicción en un creador. Muchos científicos actuales definen que la complejidad del ADN y la armonía de las leyes físicas apuntan a una obra inteligente, superando la visión de que la ciencia excluye la existencia divina. Este es en verdad el conocimiento que viene de Dios y nos salva de las trampas de la serpiente. Pero claro, el enemigo se ha involucrado en esto para desvirtuar la verdad y hacer que aparezcan teorías y corrientes que aparentan ser ciencia, pero que son solo patrañas. Y si han de jugar con las ciencias, le escribió el tío a su sobrino, que se limiten a la economía y a la sociología. No le dejes alejarse de la invaluable vida real. Oremos. Dios mío, no sé en verdad qué decir cuando lo normal me parece normal y cuando no me esfuerzo por entender su propósito y objetivo. Muchas cosas, Señor, nos separan de tu voluntad y nos hacen perder el sentido común. Por eso te ruego que nos transformes la mente con tu verdad revelada y nos lleves a ver la vida desde tus ojos. Pues sé, Señor, que tus pensamientos son más altos que los nuestros y tus caminos son mejores. Por eso, gracias, Señor. Pon tu espíritu en mí y renueva un corazón limpio y dispuesto a hacer lo recto a tus ojos, así no sea lo normal para el mundo. Maranata, comparte. Alguien que conoces necesita escuchar. Las Buenas Noticias son una producción de la Fundación Centro de Reconciliación Familiar Libertad en Casa. Síguenos en Facebook, YouTube e Instagram. Libertad en Casa, conquistando la tierra con la cultura del cielo.